Tengan muy, pero muy buenas noches cada uno de ustedes, hermanos, que están en este momento ya listos para continuar con la enseñanza de la carta a los Romanos. Hoy nos corresponde el capítulo 9 y pues vamos a estar avanzando en el desarrollo de esta preciosa carta. Yo sé que hemos sido bendecidos, hemos sido edificados a través de los 8 capítulos pasados. Y pues aquí estamos, vamos a seguir confiando en el Señor, que a través de este estudio estamos fortaleciendo nuestra base doctrinal y sobre todo comprender los consejos y los conceptos que el apóstol Pablo nos regala a través de esta preciosa carta. Así que bienvenidos a los que ya están conectados. Vamos a dar inicio entonces. En este capítulo 9 vamos a ver cuatro aspectos básicos que encierra este capítulo, y vamos a ver en este capítulo que aparece el repudio de Dios hacia Israel como pueblo y cuál es la condición a la que Israel llega después del derramamiento de la gracia en Cristo Jesús. Y estas son las cosas que muchas veces nos cuesta entender, ¿no? Hablamos desde el principio, la transición de la ley a la gracia fue un problema para los judíos, para el pueblo de Israel, pero lamentablemente hoy día sigue siendo problema para mucha gente. Bueno, lo primero que vamos a ver es el dolor que le causa a Pablo, el saber que Israel le ha dado la espalda al Señor. O sea, que Israel como nación no reconoce a Jesús como el Mesías. Esto causa un dolor en el corazón de Pablo porque pues él es israelita, él es judío, ¿no? Entonces vamos a ver en los primeros 5 versos el dolor de Pablo por la condición espiritual del pueblo, de su nación, de sus paisanos. Luego vamos a ver el repudio de Dios hacia Israel, pero que viene adjunto con una promesa. Vamos a ver el repudio y la promesa. Luego vamos a ver la justicia de Dios por encima del repudio. Y entendamos, repudio es la palabra que se usaba cuando el hombre se divorciaba de la mujer. O sea, cuando había un divorcio, esa era la expresión, ¿no? El repudio era el rechazo, ¿no? Y finalmente, pues vamos a cerrar el capítulo hablando acerca de la responsabilidad o la culpabilidad del pueblo de Israel al rechazar a Cristo, ¿no? Entonces vamos a ir con los primeros 5 versos. Dice aquí en el verso 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire qué interesante en estos 5 versos todo lo que el apóstol Pablo encierra, haciendo quizá, como dijimos, el mayor énfasis en la tristeza, en el dolor que le causa en el corazón la condición espiritual de su pueblo, ¿verdad? Entonces dice, quisiera antes yo ser alguien que no contara, quisiera ser alguien que no estuviera separado de Cristo o anatema, o sea, maldito, en contraposición a la condición de su pueblo. O sea, si eso sería el precio para que el pueblo de Israel viniera a Cristo, es lo que está dando a entender Pablo, que preferiría eso antes de que el pueblo de Israel se pierda.
Mas sin embargo, la realidad es que Israel como pueblo rechazó a Jesús. Y creo que eso es el enfoque de todo el capítulo 9, ¿no? Entonces vemos que en el verso 5, perdón, en el verso 4, dice Pablo que está refiriéndose a los israelitas, o sea, al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces dice, estos israelitas, a ellos se les fue dada la adopción. Tome nota de esto, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, como pueblo, ellos fueron escogidos y fueron privilegiados. Como nación, recibieron un contacto directo con Dios. Dios trató directamente con ellos. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al escoger al pueblo de Israel? O sea, Dios esperaba que Israel se convirtiera en un modelo para todas las naciones. O sea, que el mundo pudiera ver en Israel una nación gobernada por Dios, ¿verdad? Y en este sentido es que Israel poco a poco se fue alejando de Dios, poco a poco le fue dando la espalda a Dios, al grado que cuando Dios está en medio de ellos, en la persona de Jesús, ellos lo rechazan. O sea, no pueden concebir la idea de que Jesús sea Dios, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque hoy día hay muchos grupos religiosos que siguen negando que Jesús es Dios, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver literalmente en el capítulo 1 de Juan, ¿ok? En el capítulo 1 de Juan dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, está hablando del verbo que es Jesús. Porque Jesús es ese verbo que se hizo carne. Entonces, en el 1.1 dice eso, pero en el verso 14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vemos que Jesús es Dios, mas sin embargo, este pueblo que fue escogido y que recibió todos estos privilegios, estas bendiciones, en su momento se aparta de Dios, se aleja de Dios. Ahora es importante remarcar esto, iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que esto mismo es lo que Dios ha hecho con la iglesia. Usted se recuerda que cuando Pedro hizo aquella declaración a Jesús diciéndole, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió a Pedro, Pedro, eso tuvo que habértelo revelado el Padre, porque eso es una revelación divina lo que tú has recibido. Pero le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Sobre esa declaración que tú acabas de hacer, sobre esa afirmación de que yo soy el Hijo del Dios viviente, de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Mesías prometido a su pueblo, sobre esa declaración, sobre esa afirmación, yo, dijo Jesús, voy a levantar mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Ahora, esta iglesia somos nosotros. Somos nosotros los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos venido a ser parte de la iglesia de Cristo. Lamentablemente y para vergüenza de la iglesia, hoy se habla de muchas denominaciones y de muchos grupos y de muchos movimientos y de tanta cosa por ahí, que lo que hace es simplemente dividir la iglesia de Cristo. Esto nos dice dónde está parada la iglesia después de 2000 años. Porque de la misma manera que Israel, después de muchos años de ser gobernados por Dios, de tener a Dios como su rey y señor, llega un momento donde dice, no, queremos un rey como los demás países, como las demás naciones tienen. Pidieron un rey, Dios les dio a Saúl y usted si no sabe la historia, pues léala en el libro de los reyes, ¿no? Y entonces Israel se fue desconectando, se fue alejando, se fue separando de Dios y llega un momento donde la profecía anunciada tiene efecto. Y entonces el Mesías anunciado, la simiente de la mujer
que fue prometida en Génesis 3, ahora llegaba al pueblo judío. Como dice Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y entonces entra la iglesia en el verso 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a estos se les concedió el privilegio o se les dio la potestad o la autoridad de convertirse en hijos de Dios. Entonces, así como el pueblo de Israel era conocido como los hijos de Dios, ahora la iglesia es conocida como los hijos de Dios. Entonces, cuando Pablo dirige estas palabras a estos judíos en Roma, acuérdese que Pablo está determinando que la iglesia es el nuevo Israel y que la iglesia ya no va a funcionar bajo el régimen de la ley, sino que la iglesia va a operar bajo la divina gracia de Dios. Y entonces nosotros ahora, alrededor de 2000 años más tarde, seguimos viviendo bajo la gracia de Dios. Seguimos cubiertos por la gracia de Dios. Entonces, esa gracia nos permite a nosotros experimentar lo mismo que Israel. O sea, a Israel, Pablo le recuerda que al Israel como nación, como pueblo, le fueron dadas las promesas. A Israel le fue dado, dice el verso 4, la adopción, o sea, fueron tomados como hijos, la gloria, Dios descendió, la gloria de Dios descendió en el templo de Salomón, si usted se recuerda, Segunda de Crónicas capítulos 6 y 7, la gloria, el pacto, Dios pactó con Abraham, luego con Isaac, con Jacob, con David, y el último pacto que Dios hizo ya fue hecho con la iglesia, por medio de la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Pero Jesús vino a los suyos. Jesús vino para restaurar al pueblo, para levantar al pueblo, pero el pueblo lo rechazó. Y esto es lo que Pablo quiere que cada judío entienda. ¿Para qué? Para que vengan a Cristo, para que reconozcan a Cristo como el Mesías. De quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Ojo con esto. En verso 5. Le está diciendo a los judíos, o sea, que Jesús vino de los mismos judíos. O sea, viene a Israel, le fueron dados los patriarcas. O sea, todo lo que estaba trazado desde Abraham, de donde tuvo origen el pueblo de Israel como nación. Entonces, Pablo les está recordando esto y le está diciendo que de esa descendencia vino Jesús, el cual es el Mesías, el Cristo. Pablo lo había reconocido como el Cristo, pero la mayoría de los israelitas no lo miraban así. Es más, hoy día la mayoría de israelitas están esperando a su Mesías. Siguen esperando a su Mesías. ¿Por qué? Porque ellos conocen la palabra, ellos saben el anuncio, ellos saben la promesa de que un día iba a ser enviado el Mesías. Lamentablemente no se dieron cuenta cuando llegó. Así como no supieron distinguir los tiempos cuando Juan el Bautista estaba haciendo la tarea de Elías, el que había sido anunciado que iba a venir antes del Mesías. Y Jesús mismo lo dijo en sus predicaciones. Elías ya vino y no se dieron cuenta. Así como no pudieron reconocer a Jesús. Pero lo interesante es que en el verso 5, Pablo dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Así dice el texto. Dice, de los cuales, dice, según la carne, o sea, del pueblo judío, según la carne,
vemos que en el Evangelio de Lucas, de Lucas, donde se da la genealogía, vemos que todo apunta a que Jesús es descendiente de David según la carne. A esto se refiere Pablo. Según la carne, es descendiente de David, o sea, descendiente del pueblo de Israel. Pero en el espíritu es Dios. Entonces dice en el verso 5 que es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por los siglos. Amén. Entonces, Pablo deja categóricamente sentado quién es Jesús. O sea, Jesús es Dios por encima de todas las cosas. Y esto es lo que Israel jamás entendió. Algunos lo han hecho y se han convertido y han venido a Cristo y son parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, son salvos, son hijos de Dios. Pero el resto, bueno, Dios tiene una cuenta pendiente con ellos y Dios la va a saldar en su tiempo. Sabemos por la misma escritura que cuando el Señor venga a recoger la iglesia, entonces la venda le va a ser quitada a Israel y ellos van a reconocer a Jesús. Pero eso ya es otro tema, no nos vamos a meter allí ahora. Vamos a seguir avanzando en este capítulo 9 porque es interesante. O sea, como dijimos, Pablo les demuestra cuánto le duele a él el hecho de que Israel como nación no reconozcan a Jesús. Entonces, vamos a seguir en los siguientes versos del 6 en adelante y vamos a ver cómo es que entonces Dios, al igual que el hombre le daba la carta de repudio a la mujer en divorcio, entonces Dios pone a Israel exactamente en estas mismas condiciones. El pueblo de Israel ahora va a quedar en una condición de separación con Dios. Simplemente porque no reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces, ahora va a haber una separación entre Dios e Israel. Una separación en la cual va a permitir entonces que Dios levante a otro pueblo. Entonces Dios escoge a otro pueblo, Dios llama a otro pueblo. Y por eso es que Pedro, cuando habla de que la iglesia es el pueblo escogido por Dios, que es esa nación santa, Pedro no está hablando de los judíos, Pedro está hablando de la iglesia. Somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. Pero escogido ¿para qué? Y aquí es donde, iglesia, tenemos que entender, porque, mire, muchos israelitas todavía se jactan de ser el pueblo escogido, pero ¿escogidos para qué? Esto es lo que necesitamos entender, iglesia. Ahora, nosotros somos pueblo escogido, sí, pero ¿escogido para qué? Esto es lo que tenemos que entender. Nosotros hemos sido escogidos, como dice el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, para que prediquemos el evangelio de Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, para que nosotros hagamos lo que Israel dejó de hacer. De que nosotros le mostremos al mundo cómo se vive bajo el gobierno de Dios. O sea, cómo vivir bajo el gobierno de Dios. Y en esto es que la iglesia últimamente está fallando. La iglesia se está desviando, la iglesia se está apartando. Y con el afán del evangelio moderno, con el afán del evangelio de la prosperidad, con el afán de que el movimiento del espíritu y tanta bobería que han sacado por ahí, la iglesia se está apartando de su Dios. Y hay mucha gente hoy día que está ocupada en la obra de Dios, pero están lejos de Dios. Porque muchas veces nos afanamos en la obra y nos olvidamos del dueño de la obra. Entonces nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados, hemos sido escogidos, sí, pero con un propósito. Y no podemos dejar de lado ese propósito. Tenemos que mantenernos alineados con el propósito de Dios y seguir siendo esa luz en medio de las tinieblas.
llevando el mensaje de Jesús a la humanidad entera. De hecho, Jesús nos dijo que llevemos su evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Entonces, para eso hemos sido llamados, para eso fuimos escogidos. Iglesia, despierta. Dios no quiere gente religiosa. La gente religiosa en la época de Jesús rechazó a Jesús. Ahora en el tiempo de la iglesia, Jesús rechaza a la gente religiosa. Jesús busca hombres y mujeres que le amen, que le sirvan y que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos al verso 6 en adelante, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Okay? Acuérdense que Pablo está explicando la condición de Israel. No que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ojo con esto. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Pablo les deja bien claro que dentro de todos los israelitas, los que son contados como el pueblo de Dios son los que vienen por la línea de Isaac. O sea, eso es tajante, es determinante. Eso usted lo puede constatar en Génesis capítulo 21, cuando Dios hace el trato con Abraham. Y Dios le dice literalmente que es en Isaac en quien le iba a ser contada la descendencia. Esto es, verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, estos son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Génesis capítulo 18, verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Génesis 25, verso 23. Entonces, Dios, como hablamos en el capítulo 8, cuando hablamos de la predestinación, Dios, dentro de los que somos parte del pueblo escogido, Dios escoge y Dios llama. Ahora, lo que Pablo le está diciendo a Israel es que Dios determinó que no todos los descendientes de Abraham iban a ser contados como hijos de Dios, sino solamente los que venían por la línea de Isaac. Y entonces vemos que cuando Isaac engendra y nacen los gemelos, Dios determina que no iba a ser el primogénito, sino que iba a ser el segundo. Claro, eran gemelos, o sea, sabemos que los gemelos nacen al mismo tiempo, pero aunque nazcan al mismo tiempo, uno viene atrás del otro. Y si usted lee la historia, dice la escritura que cuando Esaú salió del vientre, Jacob venía tomado del talón de él. O sea que prácticamente nacieron en una forma simultánea. Pero lo interesante es que Pablo está haciendo referencia a lo que Dios dijo. O sea, Dios dijo que no iba a ser en Esaú, sino a través de Jacob, que iba a continuar la línea. Entonces, esta línea nos ayuda a entender, por ejemplo, el problema de muchos que
enseñan cuando en el libro de Génesis se habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Muchos enseñan diciendo que fueron los ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres terrenales y que de ahí surgieron los gigantes. Tremendo error doctrinal. La línea de los hijos de Dios viene marcada en el tiempo antes de Abraham. Venía por los descendientes de Set. Léalo usted, eso es Génesis. Porque Dios lo determinó, que en Set iban a ser contados los hijos de Dios. Ya que Caín pues acabó con Abel y entonces Caín fue descarriado, Caín fue contado como los destituidos, como los repudiados y fue enviado a vivir errante, ¿no? Pero entonces Dios promete que en Set iba a venir la línea de los hijos de Dios. Entonces, cuando habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, está hablando de la descendencia de Set se mezcló con la descendencia de Caín. Pero bueno, eso no es el tema que nos ocupa hoy día, pero simplemente para que usted vea cómo Pablo le dice categóricamente que Dios asignó cómo es que se iba a ser contado el pueblo de Dios. O sea, está diciendo no todos los israelitas. Y usted sabe que hay un conflicto desde el principio, ¿no? Del pueblo de Israel como nación. Hay un conflicto y esto viene desde el Antiguo Testamento. Desde Ismael e Isaac. Desde ahí viene esta división, esta pelea. Ahora tenemos todos los ismaelitas, son los descendientes de Ismael. Y entonces de aquí es donde surge el otro grupo, ¿verdad? Que está en continuo conflicto, peleando los derechos de Israel. Y hay un conflicto que no va a acabar, porque está escrito, está profetizado que llegaremos al tiempo de la tribulación, o sea, al tiempo del fin, en este mismo conflicto, ¿verdad? Entonces, pero lo que Pablo nos está dejando claro acá es que aún antes que nacieran, o sea, siendo bebés, estando en proceso de gestación todavía, Dios determina y Dios dice que escogió al menor. Entonces Dios separó al menor. Ahora, acuérdese esto dentro del pueblo de Dios, porque muchas veces cuando hablamos de la predestinación nos confunde esto. Y muchos dicen, bueno, pues si ya Dios separó los que van a ser salvos y los que van a ser condenados, entonces ¿de qué sirve que prediquemos? Entonces el que va a ser salvo como quiera va a ser salvo. No, ese es un error doctrinal. Dios nos asignó o nos designó o nos predestinó a todos para ser salvos, pero dentro de los salvos Dios escoge y Dios llama aún desde el vientre de la madre. Lo vemos en el Antiguo Testamento repetidas veces. O sea, Dios lo hace de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada individuo. Y vamos a ver más adelante cuando se refiere al faraón, que cómo Dios endurece el corazón del faraón. Ahora, ¿es porque Dios está condenando al faraón? No, es porque Dios conocía el corazón del faraón y Dios sabía que él iba a rechazar la salvación de todas maneras. Entonces, esto es lo que pasa en muchos casos que nosotros podemos confundirnos, ¿no? Pero Dios escoge y Dios llama. Entonces, vemos en el verso 11 que Dios tiene un propósito y para eso Dios elige o Dios selecciona a ciertas personas para que lleven a cabo su obra. Y entonces Dios lo llama, lo asigna
y lo pone para llevar a cabo esa tarea. Entonces dice el verso 12, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo así que Dios aborreció a Esaú? Okay. Es bien importante entender que cuando Malaquías habla de esta situación, está hablando de que Esaú toma una actitud de menosprecio. O sea, Esaú no valoró el privilegio de ser el primogénito y no valoró lo que eso significaba para con Dios. Ahora, Dios conocía el corazón de Esaú. Entonces, Esaú viene haciendo estas cosas y llega el momento donde él intercambia su primogenitura por un plato de comida, por un plato de frijoles. Ahora, Dios conocía esto en el corazón de Esaú, nadie más lo conocía. Sus mismos padres lo ignoraban. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Dios conocía el corazón de Esaú. Y entonces Esaú llega el momento donde no le importaba la primogenitura. Ahora, ¿cuál era la importancia de la primogenitura? La importancia era que el primogénito era el sucesor del padre, era el heredero de toda la bendición. Entonces, más tarde, cuando llega la hora de la bendición, entonces Esaú quiere recuperar, pero ya lo ha perdido, es demasiado tarde. Ahora, Dios aborreció a Esaú en el sentido de que no lo tomó como el primogénito, sino lo cambió. Ahora, ¿por qué lo cambió? Porque conocía el corazón de ambos. Bueno, usted dirá, pero Jacob también era un tramposo. Sí, Jacob era un tramposo, era un mentiroso y todas esas cosas. Pero el corazón de Jacob era diferente al de Esaú. Y entonces Jacob llega a un momento, si usted se recordará, cuando se le aparece el ángel de Jehová. Tiene un encuentro. Y Jacob termina haciendo un altar allí. Y Jacob hace un compromiso con Dios. Y bueno, podemos seguir hablando de Jacob, pero ese no es el tema ahora. Sabemos que de Jacob vinieron sus 12 hijos, que formaron las 12 tribus que vino a ser más tarde el pueblo de Israel. Así está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3. ¿Qué pues diremos? Y aquí es donde viene la clásica pregunta de confrontación de parte de Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces, el rechazo de Dios hacia Israel no anula la promesa. O sea, Israel queda rechazado, pero aún la promesa sigue vigente. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y Dios le hizo una promesa a David, que Israel iba a ser gobernado por descendientes de él en una forma eterna. Y por eso es que Dios nos muestra a través de la Escritura que Jesús fue descendiente de David en la carne, porque entonces se cumple la promesa, que Israel va a ser gobernado por Jesús eternamente. Y no solamente Israel, sino todas las naciones que se rindan a él. Todos los pueblos que se rindan a él serán gobernados por él. Y él es descendiente de David según la carne, cumpliendo así la promesa que Dios le hizo a David. Entonces, cuando llegamos al verso 14 en adelante, vemos que además de la promesa, se habla de la justicia de Dios, la cual es perfecta. Entonces, esto que Dios cambie los papeles de poner al menor encima del mayor,
de llamar al más débil para ponerlo por encima del fuerte y poderoso. O sea, es la forma como la justicia perfecta de Dios se aplica, porque Dios no nos llama ni nos escoge por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hacemos, sino por la gracia y misericordia de Él, porque Él conoce nuestros corazones. Entonces, no es por las obras que nosotros hagamos, sino por lo que hay en nuestro interior, porque Él conoce nuestro corazón, entonces nos escoge, nos separa, nos aparta, nos llama conforme al propósito de Él, y así nos asigna tareas para lo que tenemos que hacer en su obra. Por eso es que no todos somos escogidos, muy pocos somos escogidos. Tampoco todos somos llamados, pero sí dice la Escritura que muchos somos llamados. Pero para ser salvos, todos fuimos predestinados, para que un día adoptáramos la imagen de Cristo, para que un día fuéramos partícipes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Entonces leemos en el verso 13, en el verso 14, perdón, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Éxodo 33, verso 19. Dios le dice literalmente a Moisés que él va a hacer uso de la compasión y de la misericordia con el que él quiera y cuando él quiera. Él es soberano. Él es Dios de dioses. Él es el Todopoderoso y tiene la facultad para hacerlo. Pero aquí es donde se aplica la justicia. Así que, dice el verso 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Éxodo 9, verso 16. Ahora, ¿es que Dios escogió a Faraón? ¿Es que Dios usó a Faraón? ¿Es que Dios asignó a Faraón esta tarea de oponerse al pueblo? Sí, porque Dios conocía el corazón del Faraón. Usted dirá, entonces Dios condenó a Faraón. No, Faraón ya estaba condenado. Y como Dios, conociendo el corazón de Faraón y viendo que estaba condenado, entonces Dios lo escoge para usarlo para un propósito con su pueblo. Y entonces vemos que el pueblo de Dios es beneficiado con uno que ya está condenado. Y esto lo vemos a diario en la iglesia. Dios usa gente que está en un estado de condenación para ser de bendición para nosotros, su pueblo. Y muchas veces Dios usa a diferentes personas que nosotros ni siquiera conocemos, que no tienen ni temor, ni siquiera tienen reverencia, ni siquiera tienen idea de lo que es Dios. Y Dios los usa para beneficio nuestro. Entonces, a eso se refiere cuando la Escritura dice en Éxodo que Dios levantó al faraón. O sea, Dios usó al faraón. Dios endureció el corazón del faraón para alcanzar el propósito que Dios tenía con su pueblo. Porque Dios quería que el pueblo supiera quién era Dios. Que Israel supiera que a la hora de salir de Egipto rumbo a la tierra prometida, que había alguien llamado el gran yo soy, Jehová el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que iba a ir delante de ellos y que nada ni nadie los iba a poder detener. Porque en ese tiempo Egipto era la potencia mundial y el ejército de los egipcios era el más poderoso, el más temible. Era invencible. Mas Dios le muestra a Israel que ellos, sin ser un ejército, ellos sin tener experiencia de guerra, ellos siendo ladrilleros, porque era lo que hacían, pudieron acabar con el ejército más poderoso del mundo. Dios endurecía el corazón de Faraón, porque Dios estaba dándose a conocer
a su pueblo. A Dios no le interesaba Faraón, a Dios no le importaba el Faraón porque Dios conocía el corazón de Faraón y sabía que estaba condenado. Ahora, eso solamente Dios lo sabe. Nosotros podemos ver gente mala y decir, este ya está condenado, pero Dios es el que conoce el corazón. Por eso es que nosotros no hemos sido puestos para condenar, ni para juzgar. Eso lo hace Dios. Porque hemos visto gente que es muy mala, muy perversa, y de un momento a otro se convierten a Cristo y cambian totalmente. Su vida cambia. Porque eso es lo que dice la Escritura. Y ahí es donde está la bendición. Cuando nosotros verdaderamente nos rendimos a Cristo y dejamos que Él moldee nuestra vida y empezamos a vivir para Él, entonces empezamos a reflejar en nuestra vida cómo se vive bajo el gobierno de Cristo. Que para eso es que Dios escogió la iglesia, para eso Dios levantó a la iglesia. Entonces, si seguimos, a ver, nos quedamos en el 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, también lo puede endurecer. Pero entonces me dirás, mire qué interesante, Pablo lanza una nueva pregunta, pero entonces me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, ¿cómo es que Dios te hace culpable si nadie puede resistirse a su voluntad? O sea, Él es soberano, lo que Él diga se va a hacer. Entonces, ¿cómo es que yo resulto ser culpable? Dice Pablo. Entonces, en el verso 20, responde, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y es interesante porque hay gente que llega a este grado de altercar con Dios, como el caso de Job. Job se pone a altercar con Dios y llega un momento donde Dios le dice, ok, está bien, a ver, ¿qué quieres altercar? Y Dios le empieza a decir, a ver, dime tú, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo, cuando yo hice las estrellas, cuando yo hice esto, cuando hice lo otro? Entonces Job termina doblegado diciendo, me metí donde no debía, o sea, eso no era para mí. Estaba completamente equivocado. Ahora, hoy día hay hombres y hay mujeres que se atreven a altercar con Dios, pero Pablo dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Si Dios es el que te formó, Dios es el que te dio la vida, Dios es el que te hizo a ti. Existes por gracia y misericordia de Él. ¿Quién eres tú para reclamarle o para altercar con Él? ¿Acaso puede el barro decirle al alfarero, ¿cómo quiere ser moldeado? No. Entonces, en la misma condición estamos nosotros con Dios. Él es el alfarero, nosotros somos solo barro en sus manos y Él nos moldea como Él quiere, nos hace como Él quiere y nos lleva donde Él quiere. Bendito sea el Señor que en su justicia perfecta Él te dio a ti y me dio a mí la libertad para elegir si quiero someterme a Él o no. Mire qué precioso, lo que se conoce como el libre albedrío. O sea, tú tienes esa libertad y por eso es que hay mucha gente perdida en este momento. Dios bien pudo habernos forzado y habernos hecho a que nos sometamos, querramos o no querramos, porque somos obra de sus manos. Mas sin embargo, Dios nos dio esa libertad y de esa libertad muchos han abusado y por eso es que viven en el pecado, viven en el mundo perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria?
a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, aquí está hablando de la iglesia. O sea, la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Y estos son los vasos de honra que Dios ha escogido. Así como hay vasos de deshonra y hay vasos de honra, porque está escrito que en una casa grande hay vasos para honra y hay vasos para deshonra, pero los de honra son aquellos que hemos sido apartados para gloria y honra de Él, de nuestro Dios. Entonces, hermanos, somos privilegiados nosotros al ser parte de la iglesia de Cristo. Somos un pueblo escogido por Dios, somos una nación santa, o sea, llamados a vivir en santidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de esta enseñanza del apóstol Pablo, traerla a nosotros como parte de la iglesia, el pueblo de Dios, y entonces ver que esto aplica a nosotros de la misma manera que en el tiempo antiguo aplicaba. Está escrito de la misma manera dice Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Ok? En el capítulo 7 del libro de Oseas, en el capítulo 2 del libro de Oseas, en el verso 23, Dios habla por medio de Oseas de que iba a llegar un momento donde un pueblo que no era su pueblo iba a ser llamado su pueblo. Y esto es la iglesia, porque su pueblo era conocido como la iglesia. Ahora, si usted lee la historia de Oseas, es interesante. Pero vemos que Dios está dejando ver en una forma profética de que venía el tiempo cuando iba a levantar un nuevo pueblo. Y este pueblo no necesariamente iba a estar compuesto de gentiles, pero sí iba a haber acceso a los gentiles. Porque Dios conoce el futuro y lo sigue conociendo. O sea, Dios sabía que en aquel tiempo el pueblo judío lo iba a rechazar. Entonces que muy pocos judíos iban a reconocer a Jesús, por lo tanto, Él iba a formar otro pueblo de ambos. O sea, de los judíos y los gentiles, Dios iba a hacer un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Como también lo dijo Oseas, también Dios lo manifestó de diferentes maneras. Jesús mismo lo dio a entender en sus enseñanzas de que Él venía a sanar a su pueblo. Pero dice Jesús, pero también tengo otras ovejas que no son del rebaño, pero también a ellas las voy a traer. Dando a entender que Jesús, al traer el reino de los cielos a la tierra, estaba abriendo la puerta, o Él mismo era la puerta, para judíos y para gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, uno Dios. Interesante, ¿no? Ahora nosotros, que éramos considerados basura, nada, porque Israel era el pueblo escogido por Dios, Israel era el pueblo de Dios, ahora nosotros también somos conocidos como hijos del Dios Altísimo. Bendito sea el Señor. Yo le doy gloria al Señor por eso. Entonces dice el verso 27 que Isaías también dice tocante a esto de Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, ¿por qué dice Isaías esto? Usted lo puede leer, Isaías capítulo 10, versos 22 y 23. ¿Por qué Isaías dice esto? Porque Dios sabía la dirección que Israel estaba tomando. Dios
estaba viendo a Israel alejarse de él, estaba viendo sus corazones apartarse de él, estaba viendo que Israel estaba dando lugar a la idolatría y que estaban adoptando las prácticas religiosas y las costumbres de los pueblos a los que habían llegado. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, dice el verso 28. Y el verso 29 recuerda que, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Isaías 1:9. Ahora, Pablo concluye esta sección recordando de que Israel fue rechazado, repudiado por Dios, pero que la justicia perfecta de Dios sigue siendo aplicada. O sea, no hay injusticia en el hecho de que Dios haya actuado de esta manera con Israel. Eso es lo que Pablo está tratando de mostrar, de defender que la justicia de Dios es perfecta y que se ha aplicado en cada uno de los términos. Ok, vamos a entrar a la parte final, en los últimos 3 versos. ¿Es culpable Israel del rechazo de Cristo? Ellos tuvieron la misma oportunidad o quizá mayor oportunidad porque Jesús estuvo en medio de ellos, porque Jesús vino a ellos, porque Jesús salió de ellos. ¿Se recuerdan la mujer samaritana? Cuando le dice a Jesús, bueno, ustedes dicen que la salvación o que la adoración debe ser en Jerusalén, pero a nosotros nos han enseñado que aquí. Entonces a Jesús le dice que la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús era un judío. La salvación viene de los judíos. Entonces, ellos fueron privilegiados. Tuvieron mayor oportunidad que nosotros, los gentiles. Mas, sin embargo, la palabra me dice una y otra vez que Dios no hace acepción de personas. Simplemente es que Dios tenía un trato con ellos, Dios tenía un propósito con ellos, Dios tiene un plan con ellos y eso no ha terminado. O sea, Dios no ha terminado con Israel. Por eso es que nosotros, iglesia, tenemos que tener los ojos puestos en lo que pasa en Israel. ¿Por qué? Porque todas las profecías que tenemos nosotros reveladas están apuntadas a Israel. Israel es el reloj que está marcando el tiempo de Dios. Por lo tanto, iglesia, tenemos que tener nuestros ojos puestos en todo lo que está pasando a diario. Y si usted se pone a observar, se va a dar cuenta que realmente estamos a las puertas de los últimos días, estamos entrando a la recta final, estamos en los tiempos que Jesús denominó los tiempos de los principios de dolores, o sea, cuando la mujer que va a dar a luz le empiezan los dolores, o sea, no es el tiempo todavía del alumbramiento porque toma un periodo de dolores hasta que llegue el momento del alumbramiento. Entonces Jesús lo puso de esta manera: principio de dolores. Es el tiempo que estamos viviendo, pero repito, Israel como nación es el reloj indicador, o sea, el que nos va marcando el tiempo. ¿Okay? Entonces, si usamos literalmente las agujas del reloj, estaríamos llegando a la posición de las 12 como un indicador que es el tiempo de Dios. Ahora, estamos cerca, así que iglesia, despiértate, no te descuides, no divagues, afírmate en el Señor y prepárate porque el Señor viene pronto. Entonces concluimos en los últimos 3 versos. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron
en la piedra de tropiezo. Y esta piedra de tropiezo es Jesús. Usted se recuerda que Jesús mismo dijo que para muchos Él iba a ser piedra de tropiezo. Bueno, bendito sea el Señor que el apóstol Pablo nos aclara aquí a qué se refería Jesús. Entonces dice que aquellos que iban tras esa justicia o buscando la salvación, pero que iban basado en sus obras, en sus prácticas religiosas, tropezaron con Cristo. Entonces, para ellos, Jesús vino a ser una piedra de tropiezo. Así está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Jesús lo dijo, pero Isaías lo había anunciado. En el capítulo 28, verso 16, Isaías había dicho estas palabras: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. O sea, Jesús, pero el que creyere en él, este no será avergonzado. Y aquí es donde nosotros, los gentiles, fuimos bienaventurados, porque nosotros recibimos la bendición de ser hechos hijos de Dios por haber creído en Jesús. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que no creyeron en él, estos tropezaron, porque confiaban en las obras de la ley, porque confiaban en el cumplimiento de la ley, porque confiaban en ser personas cabales, en ayudar a quien podían ayudar. Y lamentablemente Jesús dijo que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces, no hay otra. Es solamente Cristo. Y Cristo es Dios por encima de todas las cosas. Con esto cerramos el capítulo 9. Dejo la invitación abierta para el próximo jueves. Continuamos con el capítulo 10. Y sé que ya a estas alturas Dios nos ha mostrado bastante acerca de el contenido doctrinal de esta carta. Yo sé que ha sido de bendición para muchos. Espero que para ti que estás conectado también sea de bendición, que estés siendo edificado, que estés fortaleciendo tus bases doctrinales. Como lo dijimos desde el principio del estudio de la carta, hermanos, no vamos a hablar de doctrina de denominación, vamos a hablar de doctrina bíblica, de la doctrina paulina, si le quieren llamar. Excelente. A mí me han acusado de ser paulino, yo no me ofendo, al contrario, le doy gloria a Dios, porque si con alguien anhelo identificarme es con el apóstol Pablo. Y pues bendito sea el Señor, amados hermanos, que esto es lo que nos nutre para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, y sigamos firme en el camino que el Señor nos ha trazado, porque Él viene pronto. Los días están malos, los tiempos están difíciles y las cosas no van a mejorar. Si usted piensa que la vacuna es la solución a la crisis, usted ya se norteó. La vacuna no trae la solución, porque el mal está en el corazón del hombre. El virus más grande que la humanidad sufre es la ausencia de Dios en sus corazones. Y la vacuna es Cristo. Usted ve miles de personas haciendo filas para ponerse una vacuna para un virus terrenal, carnal, que lo que mata es el cuerpo. O sea, no estoy diciendo que es mentira, que es falso, sí, es verdadero. Y aunque muchos han muerto por esa enfermedad, Dios está interesado en salvar tu alma. Porque ¿de qué sirve que salves tu vida terrenal si mueres eternamente? ¿De qué te sirven unos cuantos años de vida en esta tierra si vas a pasar la eternidad en el lago de fuego? Pero la decisión es tuya. Mi consejo para ti que me estás escuchando en este momento es que consideres que Cristo es la respuesta. Y que un día vamos a partir de este mundo, sea por este virus o sea por cualquier otra peste que venga, porque vendrán más. Vendrán guerras, hambrunas, lo que sea. Por cualquier circunstancia un día vamos a morir.
pero creo que lo más importante es que el día que muramos, vayamos a la presencia del Señor, que tengamos esa seguridad, esa convicción, y ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, seguimos adelante, no desmaye. Si usted es parte de nuestra iglesia, les recuerdo, este domingo tenemos ayuno, lo esperamos a las 6 de la mañana en el templo, dispuesto a estar en la presencia del Señor hasta las 6 de la tarde. Estaremos concluyendo con la celebración de la Santa Cena, así que hermanos y hermanas, no se queden en casa. Y usted que no se congrega con nosotros, allá donde usted se congrega, por favor, manténgase fiel al Señor. Honre al Señor, honre a su pastor y va a ver cómo el Señor le bendice. Un abrazo a la distancia, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.